vamos a hablar de lo que es enfermedad renal crónica, ¿sí? Es un desafío muy importante lo que es salud pública global, tiene una prevalencia cada vez aún mayor y un impacto en la morbimortalidad cardiovascular, ¿sí? Para tener en cuenta. La enfermedad renal crónica es progresiva y reversible y afecta un 10% de la población general en todo el mundo. Tengamos en cuenta que es el destino final de muchas patologías que llevan a generar una falla, una enfermedad renal, pero de diversas patologías. Puede ser asintomática, en general es asintomática hasta fases avanzadas, y muchas veces pasa tan desapercibida que solo un 10% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica saben su diagnóstico. Por eso es muy importante reforzar lo que es la detección precoz para mejorar el pronóstico y reducir la progresión o alentecerlo, ¿sí? Porque como dijimos, es irreversible. Tengamos en cuenta que en muchos países la incidencia es mayor en los niveles socioeconómicos bajos, ¿sí? Hay menor acceso al control de salud y a su vez cuando desarrollan insuficiencia renal en estadios avanzados hay menor acceso a la terapia de reemplazo renal o a la terapia de diálisis, incluso al trasplante, ¿sí? Por lo tanto, hay que enfocarnos desde lo que es la salud pública para detección y tratamiento, tratando de disminuir la carga de enfermedad renal, que a su vez está muy relacionado a las muertes cardiovasculares también, lo que es renal y cardíaco está muy asociado, ¿sí? En cuanto a la epidemiología, lo que es América, se habla de enfermedades renales porque incluye lo que es la glomerulonefritis aguda, debido a diabetes, hipertensión, causas autoinmunes como lupus y todas esas enfermedades que afectan al riñón, como dijimos, y es la octava causa de mortalidad y la 10ª causa en años de vida perdidos por enfermedad, ¿sí? En tanto en ambos sexos. Argentina se encuentra entre un 20 y un 40% de la mortalidad de lo que es por enfermedad renal crónica. Esta es un dato bastante considerable, ¿sí? Según el censo en 2019, en Argentina 1 de cada 10 personas tiene enfermedad renal crónica. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener alteraciones renales que persisten más de 3 meses. Todo esto genera lesión renal y afectación a nivel de las nefronas, generando impacto en disminuir la función renal. Tengamos en cuenta que el daño puede ser tanto a nivel del glomérulo, a nivel del túbulo renal, ahora vamos a hablar un poco más, pero cada vez que se va acumulando el daño, tengamos en cuenta que tenemos una función mayor, pero acumulando daño cada vez se va perdiendo esa capacidad de compensar, ¿sí? A su vez, vamos acumulando más daño renal, empiezan a aparecer alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base. Sabemos que el riñón, aparte de producir la orina y eliminar los tóxicos, es buffer en el tema del ácido base, los trastornos hidroelectrolíticos. A su vez se van acumulando los tóxicos al no poder depurarlos y también tiene una función endocrina. También en estadios más avanzados de enfermedad renal empiezan a aparecer alteraciones en el metabolismo de las hormonas. Algo no menor y muy importante, que cuando nosotros constatamos que un paciente está generando hiperfiltración, ahora vamos a hablar un poco más, es un mecanismo de compensación. Lo damos por sano, pero en realidad es un paciente asintomático que está teniendo una anoxia a nivel renal y a futuro va a tener mayor progresar enfermedad renal, ¿sí? Pasa mucho en el tema de la obesidad. El paciente obeso tiene un mecanismo de hiperfiltración glomerular que a largo plazo o a mediano plazo va a progresar enfermedad renal crónica terminal, ¿sí? Entonces, para ser más claros, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Es la presencia de una alteración estructural o funcional que está más de 3 meses y tiene o no deterioro de la función renal. Esto es muy importante. Las últimas guías, las guías CADIGO, se habla de tener en cuenta a los pacientes. Ay, perdón. Ahí chequeo. ¿Saben si siguen esperando?
Bueno, espero. Seguimos entonces. Bueno. Entonces, como dijimos, la enfermedad renal crónica en el adulto, según las guías CADIGO 2024, que son las últimas guías a nivel renal, es la presencia de una alteración estructural o la alteración de la función renal por más de 3 meses, ¿sí? Puede estar o no deteriorada la función, eso es lo que hablábamos, un paciente monorreno, un paciente que tiene una nefrectomía, ya sea por un tumor, si bien no tiene la alteración renal, pero va a ser un enfermo renal crónico que va a tener que tener otros cuidados, ¿sí? ¿Y a qué nos llamamos marcadores de daños renales? ¿Sí? En las guías CADIGO habla de marcadores de daño renal, que la presencia de uno o más ya es suficiente para considerar al paciente con enfermedad renal crónica, un RAC o una albuminuria al azar mayor a 30, ahora más adelante hablamos, anormalidades en el sedimento urinario, persistencia de hematuria, más de 3 meses, alteraciones hidroelectrolíticas o alteraciones en lo que es el equilibrio ácido-base secundario a desórdenes tubulares a nivel del túbulo renal, alteraciones detectadas en lo que es histología o alteraciones anatómicas en todo lo que es la vía urinaria, ¿sí? O historia de un paciente trasplantado renal que quizás tiene una función renal normal, pero es un enfermo renal crónico, pues ya tiene la historia de un trasplante, ¿sí? O, por sí mismo, una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto, ¿sí? Eso es una tasa medida o estimada. Ahora vamos a hablar un poquito más. En las nuevas guías, como estamos recalcando, sí, en las guías CADIGO, se resalta mucho establecer la causa, ¿sí? O sea, para clasificar a un paciente con enfermedad renal crónica tenemos que tener la causa, los grados de filtrado glomerular y la albuminuria, ¿sí? La albuminuria es un marcador de riesgo independiente, tanto de enfermedad cardiovascular como renal. Se clasifican en 6 categorías, según la tasa de filtrado, y del 1 al 3 según la categoría de la albuminuria, en una muestra de orina al azar. Ya que es un factor pronóstico modificable, a lo que podemos hacer mucho, pero habla de progresión de enfermedad renal. Tengamos en cuenta que un deterioro de la tasa de filtrado glomerular ya es en estadios más avanzados, por eso hablamos de que hay que cribar y tratar de tener medidas terapéuticas antes, ¿sí? Así se clasifica, ¿sí? Los grados es del 1 al 5, pero el 3 se subdivide en 2, en 3A y 3B, eso es según la tasa de filtrado, lo pueden ver, ¿sí? Mayor a 90, una tasa de filtrado glomerular mayor entre 110, 120 hasta 90 es lo normal. Estadio 2 del 60 al 89 y el nivel 3 se subdivide entre 45 y 60 y entre 30 y 45, ¿sí? A su vez, con la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria al azar, podemos clasificar, según esto es para primer nivel de atención, para un médico que recién empieza, para empezar a buscar lo que es enfermedad renal crónica, tenemos que pedir entonces la tasa de filtrado glomerular y lo que es la albuminuria al azar. Se pide una muestra de la orina, ahora lo hablamos, y las guías hablan de derivar al nefrólogo precozmente según los factores de riesgo. Los cuadros en verdes puede tener un seguimiento en primer nivel de atención y lo que es en rojo habla de derivarlo al nefrólogo urgente para una mayor intervención, una intervención precoz. Ya no tan precoz igual, porque hay daño renal. ¿Sí? Todo lo que es naranja, control cada 3 a 6 meses dependiendo de los factores de riesgo. Entonces es un continuo, ¿sí? Entre 90 y 60 nosotros vamos a buscar factores de riesgo para enfermedad renal. Entre un 30 y un 60% tenemos un riesgo de progresión de 3 al 5% a que 5 años llegue una falla renal, ¿sí? Con requerimiento de hemodiálisis, con trasplante. Ya cuando está una función menor un filtrado glomerular menor al 20%, tenemos 1 de cada 2 va a entrar en falla renal, va a requerir hemodiálisis, entonces lo importante ya cuando está en este estadio avanzado es ser precoces en que pueda acceder a la lista de trasplante, obviamente con todo lo que conlleva, terapias de reemplazo renal y tratamientos puntuales. Pero vamos a enfocarnos más en el antes, en la idea de no llegar o enlentecer este progreso, ¿sí?
En cuanto a la fisiopatología, resumiendo, tenemos un paciente normal o riesgo aumentado según las intercurrencias que uno puede tener, las injurias, un proceso infeccioso, todos factores que aumenten el riesgo de una enfermedad renal. Hasta que eso genera alteración en la tasa de filtrado glomerular, podemos prevenirlo. Ya cuando empieza a haber afectación en la tasa de filtrado y un daño estructural, sí, y va a ir disminuyendo lo que es la tasa de filtración glomerular. Hablamos de que es irreversible en el hecho de que a corto, mediano plazo o largo va a progresar. Pero bueno, pueden variar un poco los niveles. Todo esto va a llevar, o sea, el punto final es la insuficiencia renal y bueno, lleva a la muerte. Empiezan ya en estadios avanzados, con menos tasa de filtrado glomerular, con mucho daño, va a empezar a haber manifestaciones clínicas de enfermedad renal terminal, ¿sí? Este es del Brenner, del libro de nefrología, por ahí los criterios de enfermedad renal crónica y lesión renal aguda para diferenciarlo. No voy a perder mucho, por ahí está bueno para que lo tengan. Pero una enfermedad renal crónica, como dijimos, es los criterios estructurales de daño renal la tasa de filtrado glomerular menor a 60 que persiste por más de 3 meses. ¿Sí? En cambio, la lesión renal aguda es un aumento en la creatinina sérica medida al doble en una semana o mayor a 0,3 miligramos en 2 días, o una diuresis menor a 0,5 mililitros kilo hora por más de 6 horas. Eso es ya falla renal aguda. Por ahí, para diferenciar, en menos de una semana, para falla renal crónica son más de 3 meses, o algo que nos compruebe que ya tiene daño renal previo. ¿Sí? Entonces, tenemos que establecer la causa para diagnosticar la enfermedad renal crónica. Nosotros en el interrogatorio, ¿qué podemos hacer? Una historia clínica completa, manejo de la patología, indagar antecedentes personales, familiares, factores socioculturales, medicación habitual, hay que buscar todos los fármacos que son nefrotóxicos, examen físico completo y siempre lo que es enfermedad renal, está bueno preguntar laboratorios previos, estudios de imágenes, como para poder comparar y ver en qué sitio estamos hoy, si tenemos o no antecedentes para comparar y establecer la cronicidad. Muy sencillo los dibujos, ya están en 5º año, ya más o menos saben lo que es buscar edemas, hiporexia, astenia, ver si tiene presencia de coluria, qué características, si es hematuria, si no, mialgias, fatiga. Lo que es la enfermedad renal crónica avanzada genera mucho escozor por el acúmulo de tóxicos en piel, cefaleas, náuseas por el valor de urea, ¿sí? Todo eso tenemos que indagar en el examen físico, hacer una historia socioambiental completa y en cuanto a los medicamentos siempre buscar los nefrotóxicos, los AINES, tener en cuenta si es diabético o no, si usa metformina, hacer un detalle de todos los fármacos que toma el paciente, ¿sí? Y buscar los laboratorios previos, como dijimos, o imágenes, ya sea ecografías, tomografías, si tiene algún otro método de estudio. Factores de riesgo, entonces tenemos como siempre los factores potencialmente modificables y los no modificables. Está descrito que el sexo masculino tiene más prevalencia, pero en estadios avanzados se iguala a lo que es mujer y varón. Edad avanzada, bajo peso al nacer, factores socioculturales o antecedentes familiares. No podemos actuar en esos factores de riesgo, ¿sí? Pero lo que es hipertensión, diabetes, obesidad, dislipemia, tabaquismo, enfermedades cardiovasculares en sí o hiperuricemia son todas patologías en las que podemos actuar y tratar de mejorar el control, ¿sí? Lo que atraviesa es la albuminuria, que como dijimos es un marcador fidedigno de enfermedad renal, así que es muy importante empezar a pedirla, y ya cuando tenemos anemia, alteraciones en el metabolismo fosfocal, psicoacidosis metabólica, hay que tener en cuenta que sea no causa, sino que es consecuencia, o buscar alguna otra patología que le esté generando eso y no sea el riñón. No sé si se entiende por ahí, pero hay que tenerlos en cuenta. A lo largo de la vida, la enfermedad renal crónica tiene distintas consideraciones. Ahora tengamos en cuenta el sexo, la menopausia, mecanismos anticonceptivos, por ahí ahora estamos en adulto mayor, pero a lo largo de toda la vida tiene distintas consideraciones. Tener en cuenta el adulto mayor es un paciente polimedicado, en general van a distintos profesionales, toman mucha medicación, entonces
detallar bien todos los medicamentos, cuál es nefrotóxico, en qué dosis. La polifarmacia es un factor de riesgo importante a tener en cuenta, ¿sí? Una ecografía. Una ecografía es un método fácil, no del todo por ahí bastante accesible para el común de los pacientes. Podemos tener un riñón aumentado de tamaño, hiperecogénico, con las pirámides prominentes. Todos estos son hallazgos de hiperfiltración, ¿sí? O ya cuando el adelgazamiento de la relación córtico-medular con la cronicidad se va adelgazando y se va perdiendo toda esa función, esa estructura para que pueda filtrar. Por ahí más avanzado es el adelgazamiento de la relación córtico-medular, eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? ¿Cuándo hacer una biopsia renal? Por ahí es para mencionarlo, no es tan inherente, pero cuando hay un síndrome nefrótico idiopático que no podemos establecer la causa, hematuria o microhematuria persistente, insuficiencia renal aguda que no podemos filiar bien su causa, insuficiencia renal crónica en general, las guías en otros países por ahí hacen casi siempre la biopsia renal, por ahí en Argentina no es tan sencillo, pero es posible. Un síndrome nefrítico, una hematuria macroscópica recidivante. ¿Sí? La biopsia renal se puede hacer ecoguiada, así es un procedimiento bastante sencillo con anestesia local. Ahí hay imágenes para fines de tenerlo en cuenta nada más, para que lo puedan ver. Entonces, en resumen de lo que es la enfermedad renal crónica, medimos la tasa de filtrado, pedimos la albuminuria y a su vez, según los hallazgos clínicos de la historia clínica completa, a ver si hay diabetes, hipertensión, buscando otros factores de riesgo. La prueba de cronicidad por 3 meses, como dijimos, pedir mediciones de tasa de filtrado glomerulares seriados, albuminuria al azar o exámenes de orina directos, hallazgo de imagen como reducción del tamaño renal y grosor cortical, que haya en una biopsia hallazgo de fibrosis o atrofia, nos habla de daño renal crónico, y antecedentes médicos patológicos que contribuyan o no a una enfermedad renal. Como dijimos, un solo valor de tasa de filtrado glomerular disminuido no es enfermedad renal crónica, pero hay que pensarlo, hay que tenerlo en cuenta y que tenga un seguimiento este paciente. Y ante una tasa de filtrado disminuida, tenemos que tener en cuenta que tenemos muchas intervenciones para hacer, así que lo importante es que tenga un seguimiento, ¿sí? El RAC, que es la razón albúmina creatinina en orina al azar, es una medición de la microalbuminuria, o bueno, puede tener albuminuria en mayor rango. Es fácil, lo puede hacer cualquier laboratorio y nos da mucho valor en lo que es la salud renal. Lo normal es menor a 30, un RAC medido menor a 30, incluso hay guías, las nuevas bibliografías hablan de ser más estricto y buscar el negativo, ¿sí? Pero bueno, como valor de corte en estadios te da menor a 30, entre 30 y 300 o mayor a 300. Y la tasa de filtrado glomerular, tenemos dos formas de tener el valor, la tasa de filtrado glomerular medida y la tasa de filtrado glomerular estimada. Para la tasa de filtrado glomerular estimada se usan cálculos, ¿sí? Se usa el algoritmo, se completan, tienen que aprender la fórmula, pero sí tienen que tener en cuenta las guías renales, hablan de la CKD-EPI como fórmula estandarizada para el cálculo estimado, ¿sí? También está la MDR4, pero bueno, actualmente las guías recomiendan la CKD-EPI para calcular la tasa de filtrado glomerular estimada, ¿sí? Tener en cuenta que no se puede, es una fórmula que no tiene en cuenta la raza, que eso es positivo, digamos, porque se recomienda no tener en cuenta la raza. No pueden ser usados en menores de 18 años o adultos mayores, mayores de 70, la verdad es que son consideraciones, a veces se lo estima, porque como les digo, es un valor estimado con un laboratorio, ¿sí? Pacientes amputados porque toma superficie corporal y obviamente tiene menor superficie corporal, o en los índices de masa corporal extremos, los obesos o mórbidos con un índice mayor a 40 tampoco sirve, o menor a 18, ¿sí? Acá abajo es la fórmula. Pero bueno, lo importante es, les pide la edad, la urea y la creatinina, ¿sí? Y con eso calcule la tasa de filtrado glomerular estimada con ese valor. Como les digo, es
Es un marcador ahora, si tiene una injuria aguda les va a dar alterado y no precisamente es una enfermedad renal crónica, ¿sí? Y lo que es la tasa de filtrado glomerular estimada, es lo que hablamos recién, la tasa de glomerular medida, hay variaciones según la ingesta del paciente, que no haya tenido mucha carne o pescado, pero en general es un poco más fidedigno porque vos recolectas en orina de 24 horas y se mide la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Resumen. Cuándo buscar enfermedad renal crónica, mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, que tengan antecedentes de enfermedad renal crónica. Hay muchos pacientes con enfermedades hereditarias, tienen muchos familiares en diálisis, hay que abrir el ojo y tener un mayor seguimiento en ese tipo de pacientes, ¿sí? Se mide la tasa de filtrado glomerular estimada con los laboratorios como hablamos, y el RAC, que es lo que busca, tasa de filtrado glomerular y el RAC, ¿sí? El RAC menor a 30 lo considera como normal, cada 1 o 2 años seguimiento. Si es diabético, hipertenso o alguna otra patología puntual, seguimiento anual, desde lo nefrológico estamos hablando. Ya con un RAC mayor a 300 habla de enfermedad renal importante y necesitamos un mayor seguimiento. Y una tasa de filtrado glomerular menor a 30, lo mismo. Estamos en una enfermedad avanzada y hay que tratar de lentecer esa progresión, ¿sí? La hematuria también, factor de riesgo importante para estudiar ese paciente. Definir qué tipo de hematuria tiene, si tiene o no presencia de dismórficos, ver las características del sedimento. Lo que hablamos, el riñón tiene muchas funciones, no solo eliminar tóxicos. Primero puede haber hipertensión, empiezan a aparecer edemas cuando no podemos eliminar líquidos, acumulación. Empieza a generar el nivel endocrino a medida que progresa la enfermedad, anemia, desnutrición, hiporexia, ¿sí? En estadios más avanzados, y ya si el paciente está más oligúrico, dificultad respiratoria, síntomas urémicos, fatiga, vómitos, ¿sí? Para este cuadro está bueno, los clasifica según el órgano que afecta. Al sistema nervioso podemos tener encefalopatías urémicas, polineuropatía, anemia, disfunción plaquetaria. El enfermo renal crónico es un inmunocomprometido, tengámoslo en cuenta. Pueden tener pericarditis. Bueno, anorexia es muy importante, las náuseas, los vómitos, la urea genera muchas náuseas, malestar, ¿sí? Y alteraciones hidroelectrolíticas, obviamente. Un resumen a quienes pedirle, diabéticos, hipertensos. Soy reiterativa para tratar de prevenir, ¿sí? Pero a la población en general hay que buscar factores de riesgo para enfermedad renal. Manejo terapéutico. En un primer momento, en estadios tempranos, tenemos que tratar de buscar las causas reversibles y actuar sobre ellas. Ya cuando tiene un daño renal, vamos a tratar de prevenir o lentecer su progresión, evitar factores de riesgo, tratar las complicaciones que vayan apareciendo ya cuando hay un daño y preparar con el suficiente tiempo para que el paciente esté preparado para lo que es un inicio de hemodiálisis en caso de ser necesario y poder estar en una lista de trasplante renal, ¿sí? Que llegue a las mejores condiciones a la falla renal. Estilo de vida muy importante para aquellas pacientes que tengan enfermedad renal crónica, actividad física siempre. El objetivo es tener un índice de masa corporal normal, o por lo menos si es un paciente obeso, un 10% del descenso del peso. Plan alimentario, trabajo con nutrición, evaluar la ingesta de sodio, evitar la sal, tratar de quitarla, ¿sí? Los alimentos procesados y ultraprocesados. Control de la glucemia en los pacientes diabéticos, hay que tratar de tener el mejor control glucémico porque eso afecta a nivel renal. El objetivo es una hemoglobina glicosilada menor a 6,5 y si es diabético 8. Pero cuanto mejor control, menor progresión de enfermedad, más lenta, ¿sí? La metformina, sabemos que con una función glomerular menor a 30 está contraindicada, pero hasta entonces sí se puede usar, así que ese medicamento hay que evaluarlo en los pacientes diabéticos. Control de la presión arterial, siempre las guías nuevas hablan de ser más estrictos con el control de la presión, buscar un objetivo de presión 120-60, ¿sí? Ya 140 por ahí son un poco más laxos los pacientes adultos mayores,
Pero bueno, cuanto mejor control de la presión, menor daño, impacto en la progresión del daño renal. Obviamente el adulto mayor no tenemos que tener en cuenta que no podemos ser tan estrictos porque hay mayores riesgos de mareos, caídas, fracturas. Si es un enfermo renal crónico, fracturas, o sea, hay desmineralización ósea por el metabolismo fosfocálcico. No es tan lineal todo, ¿sí? Los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Las guías hablaban de un filtrado glomerular menor a 15, están contraindicados. La realidad es que se vio que son, aparte de antihipertensivos, son muy potentes antiproteinúricos, así que cuando hay un RAC mayor a 30 tienen indicación, ¿sí? Pacientes sin diabetes, pero que tienen una albuminuria mayor a 30, se empieza con el antiproteinúrico, el enalapril y el losartán, ¿sí? Sí tener en cuenta no combinar un IECA y un ARA. Le iniciamos el IECA o el ARA, lo controlamos a las 4 semanas con creatinina y potasio, ¿sí? Y controlar si está normal o no, y tengamos en cuenta que cuando se inicia un IECA o un ARA puede haber un poco de disminución en la tasa de filtrado glomerular. Es normal, mientras no tenga demasiado impacto, se trata de persistir con estos medicamentos, ¿sí? Los nuevos inhibidores cotransportadores sodio-glucosa, los SGLT2, todos los pacientes con diabetes tienen indicación de los SGLT2, cualquier paciente, para disminuir las proteinurias, porque son antiproteinúricos también, como hablamos recién, como los bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Los pacientes que no tienen diabetes, pero que tienen insuficiencia cardíaca, también son candidatos. Los pacientes con un RAC mayor a 200, incluso las nuevas guías hablan de tasa de filtrado glomerular descendida, ya en un 20, un 45%, y un RAC menor a 200, iniciarlos. Hay mucha bibliografía que lo avala. Después tenemos los antagonistas mineralocorticoides, también los diabéticos con insuficiencia cardíaca tienen indicación. Lo que hay que tener mucho cuidado es con el potasio. Cuando hay falla renal avanzada generan hipercalemia y pueden ser catastróficos, entonces necesita su seguimiento. ¿Sí? Controlar el potasio cuando se inicia un antagonista mineralocorticoide. Entonces, cuando empezamos un SGLT2, antagonista del receptor mineralocorticoide o un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, puede bajar la tasa de filtrado glomerular. Controlarlo, que no sea menor al 30 o que no tenga tanto impacto, ¿sí? Un enfoque holístico, lo que es la enfermedad renal, actividad física, dieta, evitar los tóxicos, ya sea fármacos, hábitos tóxicos, y el manejo del peso. Ahí hay un resumen de las guías, control de presión, glucemia, para resumir. Bueno, muchas gracias. Creo que traté de ser lo más concisa, por ahí se hace un poco largo. ¿Alguna duda? Sí, tengo una pregunta. Sí. Que vaya primero la compañera. No, yo quería consultar porque estaba leyendo de un documento de la Sociedad Argentina de Medicina, puede ser una actualización, que hablaba sobre esto de la dificultad de diagnosticar o de qué pasa con los pacientes mayores de 70. Y una de las dudas que me había surgido es cómo hacer esta diferencia entre un envejecimiento renal normal y una patología renal crónica que hablaba. ¿Cómo distinguir o solamente por qué limita de un envejecimiento renal normal la disminución de la tasa de filtración glomerular? Digamos, en un paciente de 95 años, que ahora que se ha extendido mucho la vida. Hay que ser realistas, ¿sí? El tema del envejecimiento de por sí mismo es un factor de riesgo renal y con la edad se va perdiendo, como cualquier otro órgano, lo que es la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Lo importante es tratar de, el paciente de 95 años seguramente está polimedicado, evaluar qué fármaco es estrictamente necesario, qué no, ingesta de agua, eso por ahí no lo mencioné, que trate de tomar agua para tener un buen ritmo diurético, y tratar de alentecer la progresión. La edad es un factor de riesgo y hay daño renal, así que hay que tratar de alentecer la progresión, ¿sí? No es lo mismo un paciente de 95 años postrado o con movilidad reducida, la hemodiálisis, el tratamiento de hemodiálisis es muy invasivo y no sé si tiene tan indicación, como que hay que individualizar mucho.
Lo que hay que hacer es actuar en lo modificable, en lo que podemos. Ingesta de líquidos, los fármacos, la dieta, tratar de, no sé, evaluar si tiene trastornos hidroelectrolíticos o no, la ingesta de soda tiene bicarbonato, entonces le mejora, así, tratar de ser lo más ameno y adaptado, siendo realistas también con la situación clínica y la edad. No sé si contesté. Sí, sí. ¿Alguien más? Sí, yo quería preguntarle cómo controlamos el potasio si indicamos antagonista mineral a los corticoides. En realidad vos, de por sí la enfermedad renal crónica, una de las capacidades que se pierde en estadios avanzados es de secretar potasio y a su vez los antagonistas mineralocorticoides lo retienen. Podés hacerlo ahí vía oral, medicamentos, la verdad que no están muy en uso en Argentina, tenés que tratar de bajarlos con la dieta, evitar los alimentos ricos en potasio y si no, suspenderlo. Si genera una hipercalemia sintomática, tenés que suspenderlo y buscar otro tipo de fármacos. Hay otro tipo de diuréticos, ya por ahí con los ARA2 y los SGLT2 sos antiproteinúrico, entonces a riesgo-beneficio se suspende si genera una hipercalemia sintomática. Y si usamos glucocorticoides, mismas indicaciones, digamos. Y los glucocorticoides por ahí no tienen tanto efecto en la hipercalemia, pero siempre hay que tratar de usar no dosis tan suprafisiológicas. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, espero que les haya servido por ahí. Ajá. Ludmila. Profe, viste que vos habías dicho lo de la alteración de la relación córtico-medular. No me quedó claro si dijiste que era un hallazgo que teníamos que estar atentos, si dijiste que teníamos que estar atentos a ese hallazgo, si aparecía de manera temprana o si iba a aparecer de manera temprana. No, la relación córtico-medular habla de fibrosis, entonces a nivel ecográfico va perdiendo lo que es el grosor y eso es un indicativo de atrofia sin tener biopsia. Obviamente siempre necesitas la biopsia, pero ya hay una disminución de la relación córtico-medular, habla de cronicidad. Los diabéticos, los hipertensos, el diabético puntualmente primero tiene un aumento del tamaño renal, es normal que los pacientes con diabetes tengan aumento por la hiperfiltración que hay primero, por la hiperglucemia y todo, pero a largo plazo todos llevan una disminución de la relación córtico-medular que nos dice indirectamente que hay atrofia y fibrosis renal. ¿Se entiende? Es más avanzado. Si vos ves un paciente con alteración en la falla renal, con un riñón chiquito, con disminución de la atrofia córtico-medular, te habla de que ya viene acumulando daño. Por ahí te sirven mucho los pacientes que tienen 30, 40 años, que son jóvenes, eso te ayuda a decir, ¿es crónico o es agudo? Dale, gracias. Profe, yo quería preguntar la bibliografía, creo que hoy lo mencionaste, dijiste que era especialmente de nefrología el libro. El Brenner, las guías CADIGO, que están en inglés, así que tienen que buscar la revisión. Pero con las guías CADIGO hay un artículo que hace comentarios, es bastante largo, pero busquen puntualmente las partes que les van a servir, de fisiopatología, de tratamiento. Es más que nada lo renal, son las guías CADIGO o el Brenner, que es el libro de nefrología. Gracias. Profe, una consultita sobre el diagnóstico, si puede ser. ¿Sí? No terminé de entender si en realidad lo que necesitamos es que haya presencia de disminución de la tasa de filtrado sumado a un marcador de daño, o con cualquiera de los dos ya podríamos diagnosticarlo. Las nuevas guías te hablan de tratar de prevenir o disminuir la progresión de la enfermedad renal. Si es un paciente monorreno, vos ya lo considerás como un enfermo renal crónico a pesar de que ese riñón único compense. ¿Por qué? Porque tiene una infección, vos le vas a dar un antibiótico, le vas a dar una situación de estrés y la reserva funcional que tiene
es mucho menor. Entonces vos tenés que tener esas consideraciones en un seguimiento. Que tenga hematuria con dismórficos te habla de que tiene daño renal y quizás no impacta todavía la función renal, pero vos podés actuar y disminuir también ajustando los fármacos, teniendo mayor seguimiento. Se entiende, por eso habla de un enfermo renal crónico, un paciente con riesgo de progresar a falla renal en el filtrado, entonces para tratar de prevenir o alentecer la progresión. Eso es más nuevo, las últimas guías están tratando desde ese aspecto. ¿Sí? Perfecto, gracias. Por eso se buscan las anormalidades en el sedimento, las anormalidades en la vía urinaria, si tiene reflujo ureteral va a tener, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido y no hable muy rápido, yo sé que soy un poco rápida para hablar. Bueno, ¿alguna duda más? No, súper claro. Bueno, muy bien. Y bienvenidos a quinto. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, adiós. Gracias, profe.